La señal de la Santa Cruz lo hacemos así, mira, los que quieran ver. Estos 3 dedos juntos, que representan la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos otros 2, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Al centro, porque el Verbo se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Aquí estamos declarando los 2 principales dogmas de la fe cristiana. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, amén. Y aquí hacemos la cruz. Eso, terminamos para el lado del corazón. Oh, ok. Exacto. Sorry. No te preocupes, no hace falta pedir disculpas. Ok. Eso, de derecha a izquierda. Vamos a ver que con el tiempo hay algunos hermanos, yo entre ellos, que a veces termina aquí, en el corazón. Es lo correcto, bueno, correcto no. Lo habitual es aquí, para hacer la cruz. Pero a veces en el corazón es algo de la espiritualidad, de la vida, ¿no? Del Espíritu que vino, que procede del Padre, enviado por el Hijo, de parte del Padre, y que habita en nuestros corazones. Entonces a veces hay eso, ahí, ¿no? La oración del corazón también, la oración del Señor Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, tiene mucho que ver con eso, el corazón, ¿vale? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gloria a ti, Señor Dios nuestro, gloria a ti. Vale, nos sentamos entonces. Vamos a usar nuestras Biblias hoy. Tú tienes aquí la tuya, ¿no? ¿Tenéis ahí también Biblias ya, todos? Yo no tengo. Pues tenemos. Compartimos. ¿Sí? ¿Tú tienes Biblia? Ya no. ¿Ya? Si quieres, toma. No, toma mi Biblia. Tema hoy. Aquí hay una más, aquí también hay esta. Es el Nuevo Testamento solo, eso sí. Ah, pues la vas a usar. ¿En inglés está bien? Sí, puedes leer, o si quieres aquí en castellano, o si consigues hacer traducción simultánea, Sí. pues perfecto. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo quería que los catecúmenos más antiguos estuviesen aquí, porque les quería coger de sorpresa. A ver si llega alguno. Vamos a empezar a estudiar la Divina Liturgia. Ya empezamos a estudiarla en la última clase antes del verano, ¿vale? Y la volveremos a estudiar. Entonces hoy más o menos vamos a empezar con el tema de la Divina Liturgia. Hay una parte de la Divina Liturgia, yo hablo mucho de eso. Yo parezco maestro de los primeros años, ¿no? Que repiten las cosas. A ver, necesito... Creo que tengo uno aquí. O si no, voy a buscar aquí del otro lado, ¿vale? El borrador. Tengo aquí uno. Y así dejamos esta puerta abierta también. Voy a dejar la otra, de hecho. Vale. La Divina Liturgia tiene 3 partes. Las 3 partes de la Divina Liturgia, ¿alguien sabe? Bueno, tú no. A mí no se me pregunta. Pues mira, la primera parte de la Divina Liturgia, los que habéis traído para apuntar, ¿vale? Porque así vamos fijando el contenido. Es la proscomedia, proscomedia, ¿no? Va. La otra es la liturgia, vuestra liturgia, de hecho. La liturgia
de los catecúmenos. Não, deixa aberta. Graças, Teófilo. Deixa ela aberta assim, assim, corre aire. E esta, la liturgia de los fieles. Bueno, esas son las tres partes de la Divina Liturgia. 1, 2 y 3. Vale, luego veremos por qué se llama así, ¿vale? Pero importante, que es para lo que quiero, entre la liturgia de los catecúmenos hasta aquí, para acá, para la liturgia de los fieles, hay algo que separa la liturgia de los fieles de la liturgia de los catecúmenos. Hay algo aquí que ocurre que separa estas dos partes. La primera y la segunda de la tercera. ¿Alguien sabe? Vosotros que estáis empezando no tenéis indulgencia, ¿no? Yo suelo preguntar por si alguien sabe eso. No, la Eucaristía ocurre aquí, ¿no? Una cosa sobre la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es la liturgia? La liturgia, hay varios significados de la liturgia. La palabra liturgia viene del griego, liturgia significa acción pública. Acción pública. Es la acción pública de la iglesia. De hecho, yo suelo decir siempre que hay que venir a la Divina Liturgia, ¿no? Hay que participar de la Divina Liturgia. Mira, aquí tengo un ejemplo de una persona... De divinidad no. Que, De divinidad no. Que se escapa un poco de la clase para escuchar el servicio de víspera. Y eso, te sienta, y voy a decir una cosa. Eso es lo que hay que hacer el cristiano. Escapar de la clase de catequesis, no. Tiene que participar de los servicios. Tiene que participar de los servicios. Escuchar los servicios. Mi padre espiritual no fue el padre que me recibió en la iglesia en los primeros meses. Mi padre espiritual es Padre Andrei Medina Borisiuk. Es mi padre espiritual. Pero el padre que me recibió en la iglesia, él también me recibió porque él era sacerdote ya aquí, con el Padre Andrei Kordokshen. Pero el que me recibió y me acompañó los primeros meses, quizá año, fue el Padre Andrei Kordokshen. Y cuando yo vine para la iglesia, yo venía de la formación, llevaba toda mi vida estudiando. Y entonces yo quería leer. Y yo le decía, Padre, por favor, dime qué libros tengo que leer. Hasta que un día él se cansó y me recibió muy bien, pero un día cogió un libro, El Misterio de la Fe, del metropolita Hilarión Alfeyev, y el libro La Iglesia Ortodoxa de Calixto A. Y me dio así, como, déjame en paz, ¿no? No, pero hay una cosa interesante que él siempre me decía, vente a la Divina Liturgia. Vente a la Divina Liturgia. Y muchas veces yo ya vivía lejos y no podía conducir, y también no voy a mentir, la propia dificultad de los primeros años, ¿no? Entonces había otra serie de cosas que no vienen al caso. Entonces algunas veces yo faltaba. Él siempre me escribía a veces, te estoy esperando en la Divina Liturgia. Te estoy esperando en la Divina Liturgia. Y él me decía, en la Divina Liturgia tienes todo lo que necesitas de escuchar y aprender, ¿no? Entonces, la liturgia es la oración central de la iglesia. Los himnos de la iglesia, los gestos que se realizan en los servicios están cargados de la verdad.
de la revelación de Dios. Está todo ahí, ¿no? Entonces, estoy contando ese, hablo de Sergio porque él está desarrollando ya este amor por los servicios, ¿no? Entonces, el salmista dijo, el pajarillo encontró un lugar para sí y la golondrina un lugar donde cuidar sus poluellos. Yo encontré tus altares, Señor mío y Dios mío. Entonces, el amor por los servicios divinos, el amor por escuchar los cánticos y también cantar a Dios, todo está ahí, ¿no? Entonces, por eso que es importante conocer la Divina Liturgia. Y no solo la Divina Liturgia, como los demás servicios de la iglesia. Ahora una pregunta. ¿Las oraciones que hacemos en nuestras casas es liturgia? ¿Sí o no? No. No, porque es una acción pública. No, exactamente. La liturgia, la palabra liturgia, la iglesia reserva al oficio divino, al oficio, la Santa Misa, ¿no? La Divina Liturgia. Entonces, cuando decimos la liturgia, estamos hablando del oficio de la Eucaristía. ¿Ah? La liturgia también es, no. La liturgia es la Eucaristía. La acción de gracias. La acción de gracia es la Divina Liturgia. Entonces, toda nuestra vida de oración, nuestras vidas cristianas, nuestro testimonio, nuestras obras, nuestra caridad, nuestra fe, nuestra esperanza, toda ella nace de aquí, de la Eucaristía, ¿no? Pero el llamar liturgia, exactamente, solo se reserva a la Eucaristía, la realización del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces, liturgia, otra cosa importante. Hay que diferenciar entre la fe y los ritos, porque eso también es importante. La fe es el contenido doctrinal, teológico de la revelación, ¿no? La revelación. No os quiero... ¿Alguien puede abrir la Biblia en Hebreos 1:1? Hebreos, Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso 1. ¿Puedes leer, por favor, Miguel? Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Sigue. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, que siendo la irradicación de su gloria y la impronta de su substancia, el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí está bien. Entonces, ¿qué dice al inicio? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios, aquí está hablando del Padre, Dios Padre, a nuestros padres o a los padres por medio de los profetas. San Pablo está escribiendo a los hebreos, a los judíos, o los que no eran de la tribu de Judá, pero eran del pueblo hebreo. Cuando él está hablando en este sentido a los padres, está hablando a los padres del pueblo, o sea, los antepasados de Cristo, está haciendo referencia a eso. Para nosotros también son los padres nuestros, los padres de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? Vamos a leer sobre él hoy un poco. El padre de la fe es Abraham. Entonces, el apóstol San Pablo dice, de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras habló Dios, está hablando del Padre, a los padres, habló Dios Padre a los padres, o incluso también la propia Santísima Trinidad, antes de la encarnación del Verbo, habló a los padres. ¿Por medio de quién? Del ministerio, del servicio de los profetas. ¿Qué profetas? De hecho, en la cruz, la cúpula central aquí de la catedral, dentro de ella está la cruz.
Y alrededor de ella están los profetas, los principales profetas que anunciaron a Cristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los principales profetas que sus textos, sus profecías estaban cargadas de profecías mesiánicas. Mesiánicas que significa las profecías que hablaban de la venida del ungido. Mesías significa ungido, Masiá, el ungido, el Cristo. Cristo. Entonces, de muchas maneras habló Dios por medio de estos profetas. Ahora, en los últimos días, mira que ya estamos en los últimos días, nos habló por medio del Hijo. ¿Qué es eso? Es la revelación. Es la revelación de Dios. Entonces Dios se revela y su revelación plena se realiza en Cristo, porque es el Hijo que da a conocer, ¿no? Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo unigénito del Padre. Él nos da a conocer el Padre, ¿no? Y también nos habla, el Espíritu ya actuaba en la humanidad, pero también habla claramente de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la fe es eso. La fe es la revelación. Y la hemos recibido. ¿Cómo hemos recibido la fe? Hemos visto eso ya en otras clases. Por transmisión. Ahora mismo yo estoy haciendo una transmisión de la fe. Yo estoy transmitiendo a vosotros lo que también la Sagrada Escritura llama el depósito de la fe. Mira qué interesante. Depósito de la fe. ¿Qué es un depósito? Es algo que yo pongo, ¿no? Deposito aquí. Entonces, San Pablo escribiendo a Tito dice, la fe que una vez fue entregada a los santos. Entonces, aquí está la Sagrada Escritura, pero pensemos en la tradición de la iglesia. Los apóstoles, Cristo predicó, enseñó muchas cosas, además de lo que está en los evangelios. Pasó a los apóstoles estas tradiciones. Cógelo. No pasó en el libro, obviamente, ¿no? Tradiciones orales fueron surgiendo, las enseñanzas de Cristo, las historias sobre Él, y entonces los apóstoles fueron pasando. Ese es el depósito de la fe. Vai passando. Durante a história da igreja, vai passando. Chegou em la mano de alguno que quiso ser hereje. E este hereje quiso cambiar o depósito da fé. Germa, tu vas ser el hereje. E Germa tentou cambiar o depósito da fé. Que isso, toda a igreja se reúne e disse, não, isso não é verdade. Isso que estás diciendo es mentira. Esto no es lo que hemos recibido de los apóstoles. Entonces, los concilios consiguen hacer con que la herejía no avance, la herejía es apartada de la iglesia y la fe sigue siendo transmitida. La fe verdadera y la fe ortodoxa sigue siendo transmitida, o también como los concilios llaman la fe católica. ¿Vale? La iglesia ella sempre se chama a si mesma. A igreja tem 4 notas, veremos isso. Pero ella sempre se chama... Miguel também é parte da... na igreja etíope. Passa. Então, assim, de geração em geração. A igreja tem 4 notas, la declaramos em el credo. Não vou estender porque, senão, eu me dije que tenho que centrar-me mais. Primeiro porque a idade... Eu não posso estar aqui a cada 2 por 3, onde estou? E tenéis que ajudar-me. E segundo, para que podais também estruturar melhor em vossa mente. Mira, onde estava? A igreja tem 4 notas, pero de uma destas notas, a igreja habla de si mesma, que é católica. ¿Vale? Outra é ortodoxa. Então, os concílios sempre usam estas expressões. A igreja católica, a igreja ortodoxa. De hecho, quando surge a separação entre a igreja católica romana... Olvidé totalmente que havia catequesis. Não te preocupes. Sim, por favor. Sigue havendo também a forma de chamar a igreja ortodoxa de igreja católica ortodoxa em los países de tradição latina.
Miguel está aquí, va a ser muy bueno que él esté aquí porque la liturgia también tiene algo que ver con, pero voy a dejar aquí escrito, no me dejes olvidar, ¿vale? Con esta palabra, gloria, ¿vale? Porque de ahí viene la pravoslavi, ¿no? La doxa. Entonces, vale, luego llegaremos a esto aquí. Entonces, la iglesia se va defendendo la fe, não definindo a fé. Às vezes pensamos em los concílios como a igreja não creia essas coisas, de repente se reúne e se inventa. Não. A igreja tinha sua fé já. De hecho, um dia eu os falei, porque o Novo Testamento, parece que quando começamos a ler o Novo Testamento não entendemos nada. Parece. E depois de muitos anos estudando, entendemos todo. Então, como assim? Como que São Pablo e os demais primeiros cristianos não necessitaram 5 anos de estudo que nós outros na universidade, ou 3 anos de catecumenado, ou 2000 anos de história da igreja, e eles entendiam todo? Porque eles sabiam disso. Então, quando São Pablo escreve, por exemplo, não sabeis vosotros que juzgaremos a los ángeles, a igreja escuta isso e sabe, entende o que São Pablo está dizendo. ¿No? Vivía esta fe ahí. Entonces, volviendo al tema, eso es lo que hicimos, es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe. El centro de este depósito es algo que se llama, voy a poner aquí también, ¿vale? Voy a poner aquí en el centro, en otro color. ¿Estáis bien o os estoy mareando? No. Bien, ¿no? Vale. El centro de este depósito es el querigma. Hoy yo hablé con un señor que se quiere hacerse cristiano y yo lleva ya tiempo viniendo a la iglesia, muchos años. Y yo le dije, ¿has leído el Nuevo Testamento? Y él me dijo, no, Nuevo Testamento no. ¿Has leído el Santo Evangelio? Me dijo, nunca. Entonces, hay que leer. ¿Has leído el Evangelio? Sí. Sí. Madeleine, ¿has leído el Evangelio? Sí. Yeah. San Marcos, ¿cuál? He leído el del San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. Géminis, Apocalipsis, Mateo, Lucas. Sim, has leído entonces algunos evangelios. Ahí estás hablando de toda la Sagrada Escritura. Eso. Pero has leído los evangelios, San Mateo. ¿Has leído algún evangelio? Todo. Todo. Sí, uno de ellos. San Mateo, the letters to the churches, las cartas a la iglesia. Las cartas pastorales. Pues entonces, hay que leer el evangelio, porque ¿cómo que vamos a seguir a Cristo si no leemos la vida de Cristo? Hay otras formas de leer la vida de Cristo, la iglesia, la liturgia, ¿no? Todo. Pero es fundamental leer el evangelio, porque quando, por exemplo, São Marcos empieza seu evangelho dizendo início do evangelho do Senhor Jesucristo, há três formas de entender. O início é São João Bautista, porque São João Bautista é o precursor. Segundo, o início é o início público da atividade de predicação de Cristo. E há outra forma, que é a mais importante, o próprio Cristo. Então, a ação de la buena nueva, evangelho significa buena nueva. Evangelion vem de quando havia alguma guerra e o imperador ganhava, venia o mensageiro avisar que se havia ganado a batalha. Isso era la buena nueva, la buena notícia. Esta buena notícia, a igreja usa esta expressão, a igreja primitiva, a igreja temprana, para falar del querigma. El querigma é o núcleo del mensaje. É o núcleo del mensaje. É Cristo. Uma vez hablamos de isso há muito tempo. Não sei se te acordarás. Se tenho um minuto para predicar, que predico sobre Cristo. Mas Cristo significa Cristo. Não. Querigma significa el núcleo del mensaje. El centro del mensaje. Es la propia persona de Cristo.
No es ni siquiera lo que Cristo dijo o hizo, en el sentido de el mensaje de Cristo. No, el propio Cristo es el mensaje. Entonces, si yo tengo un minuto para predicar, que yo predique sobre Cristo, el querigma, el centro, ¿no? Entonces, lo que está en el depósito de la fe es el Cristo. Por eso que el principal mensaje de la iglesia es el Evangelio. Podemos hablar de los santos, podemos hablar de los concilios, podemos hablar del hesychasmo, podemos hablar de qué más, de varias cosas, ¿no? Pero lo principal es el Cristo, ¿no? Entonces, depósito, transmisión, querigma. Esto aquí que viene de la revelación, ¿vale? A veces esto lo llamamos, esto aquí, ¿vale? Eso todo ahora, a veces lo llamamos tradición, ¿vale? Podéis abrir la Biblia en uno de vosotros en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. 2 Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 15. Siéntate aqui. Não é que você está mais cômodo? Não, é sério, senta-te. Às vezes te vejo cansado. Não! Sí, que no veo. Siéntate aqui. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Sí? Vale, ¿quién has encontrado? Vale, léelo. Para corroborar la segunda Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Ok. Efectivamente, estaba en primero. Dice: Manteneos, pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que referisteis, ya de palabra, ya por nuestra carta. ¿Ve? Manteneos firmes, hermanos, en las tradiciones que habéis recibido de nosotros, está hablando San Pablo de los apóstoles, sea por palabra o sea por carta. O sea, aquí está hablando de la tradición. Y esta tradición se expresa en gestos, ¿no? Hinos, hagiografías, la vida de los santos. La palabra del Señor, de hecho la voy a poner aquí, ¿vale? Porque a veces hay teólogos que, porque es tan importante la palabra del Señor, que se la equipara a la tradición, ¿vale? Incluso hay un tema que es, ¿cuál es la fuente de la fe? ¿La palabra o la tradición? Y a veces decimos, es la tradición, y dentro de ella se genera la palabra, ¿no? Pero la verdadera fuente de la fe es la revelación. Es Dios la fuente de la fe, ¿no? Pero claro, si tenemos que, ya a partir de aquí, tenemos que decir que es la tradición y la palabra dentro de la tradición, ¿no? Entonces tenemos gestos, hinos, hagiografías, la palabra del Señor. Todo eso es el contenido de la fe. Esta fe, ¿queréis apuntar o puedo borrar ya? Yo he apuntado. Pero esperamos un poco más entonces. Esta fe es el contenido. Es la... Déjame buscar aquí, que hace tiempo que no hablo de eso. Vale, en latín decimos lex credendi, lex orandi y lex vivendi. Entonces, la fe es la ley de la fe, de lo que se cree. ¿Vale? Ahora bien, esto aquí también se expresa en los ritos de la iglesia. Entonces hemos hablado de la revelación y lo que se transmite, ¿no? El conocimiento de Dios que se transmite, que Él mismo habló de Él. En plenitud tenemos la vida de Cristo y la vida de la iglesia, que es vida en el Espíritu, ¿no? Pues es la ortodoxia de fe, ¿no? La lex credendi, la ortodoxia de fe. Esta ortodoxia de fe también se expresa en los ritos de la iglesia, en el culto de la iglesia. Entonces entramos aquí en la lex orandi, la ley de la oración, lo que se expresa por medio de la oración.
E esta parte aqui, não vou falar agora, ¿vale? Porque é outro mundo, bastante espinoso, de hecho. Es la vida. Lo que creo, lo que oro, tengo que ser también lo que vivo. Porque hay muchos cristianos que son esquizofrénicos, perdón a los que sufren de esta enfermedad. Que aquí es una cosa, aquí también, y aquí es luego, solo Dios sabe. Entonces, lo que yo creo es lo que oro. Lo que yo creo es lo que oro, y lo que oro es lo que vivo. Entonces, ortodoxia de fe, ortodoxia de culto y ortodoxia de vida, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos decir que, yo siempre hablo mucho de ellos, ¿no? Que el santo es el que conjuga, ¿no? Todo eso perfectamente, ¿no? Entonces, borramos isso um momento para avançar. Sim. Son bastantes palabras para mí y quiero... Claro. Quiero entender si las puedo hilar bien. Sí, claro. Esta revelación de Dios que se expresa en dos partes, en la palabra y en la tradición. Y, ¿y cómo conecto la fe en esos tres? O quiero entender si la tradición comprende a la palabra o son dos cosas. No, la tradición comprende la palabra. La tradición comprende. Exacto. La fuente de la fe es el acto de Dios de darse a conocer a sí mismo. Dios se da a conocer, ¿no? Pero este conocimiento de Dios, mira, os voy a decir en forma muy resumida, ¿vale? Muy sencilla. Lo que Abraham rezó y vivió con Dios me dice algo de Dios para mí. ¿No? Entonces Abraham foi passando a Isaac, Isaac foi passando a sus hijos, y los hombres y las mujeres, la sociedad, eso llega hasta mí. El conocimiento de Dios, ¿no? Isso que Deus revelou de si mesmo. E logo eu vejo também minha vida espiritual, ou minha vida em si, a manifestação de Deus, ¿no? Los salmos, estamos leyendo los salmos já hace tempo, ¿no? Então, los salmos conectam com minha vida. E não só conectem com minha vida porque eles estão falando de uma experiência antropológica profunda, sino porque há momentos também em minha vida que eu me encontro aí com a palavra do Senhor, com o Senhor, não? A ver se mais ou menos me he explicado com isso. Pero sem falar deste tema de forma tão existencial, não? E afetiva, para contestar a pergunta que me estás fazendo, sim, Deus se revela. Deus habla ou Deus actúa. Deus habla e actúa. Gestos e obras. E isto desarrolla tradiciones ou a grande tradição da igreja. A tradição com T maiúscula, não? Em hinos, em cânticos, em vida. Na vida creyente, não? Por exemplo, os mandamentos. Deus dijo, entregou o decálogo a Moisés em el Sinaí. Então, busquemos Éxodo 20 e outro Mateus 5, por favor. Deus entregou o decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamentos, ¿no? Entregou ao santo profeta Moisés. E isso que Deus entregou ao santo profeta Moisés foi transpassado de geração em geração hasta chegar a nós, não? Então Deus disse a Moisés: "Não matarás", não? Al pueblo. E então eu me lo tomo para mim também, porque eu creio em el Deus de Moisés, não? Éxodo 20 e Mateus 5. Éxodo 20, onde pone los 10 mandamentos. ¿Habéis encontrado? Solo la parte donde pone los 10 mandamentos.
Bueno, sí, creo Sí. que puedo hacerlo. Sim, lê, por favor. Bueno, de frente, ¿no? Sí. Versículo 3. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay de abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Se está revelando. Se está manifestando. Yo soy eso. Yo soy el Dios celoso. Yo soy el Dios que hago venganza. Yo soy el Dios que hago misericordia. Dios se está revelando. Sigue. Sigue, por favor. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Y aquí Dios está revelando un significado para los días de la creación. ¿Ves? Y todo eso es el contenido de la revelación. De hecho, cuando Dios hizo eso, se reveló en el Sinaí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, no pasa Ahora que me nada. acuerdo que Moisés bajó de Sinaí y lo que dio fue que el pueblo israelí estuvo venerando a un becerro de... Y antes, ¿qué decía el pueblo? ¿Te acuerdas más o menos? Tenía miedo, porque la presencia de Dios sobre el monte Sinaí era... ¿Ah? La cara, sí. ¿Ah? La cara le irradiaba. La cara de Moisés, ¿no? Irradió las energías divinas, todo el poder, lo que pasaba sobre la cúspide, la cúspide, ¿no? Se dice, del monte. Aquí Dios se está revelando. Y el pueblo tuvo miedo de acercarse al Sinaí. Tanto que Dios le dice, sube tú. Y sube hasta una parte del monte, otros contigo después, ¿no? Ahora vamos, no hemos leído todo el Éxodo 20, podéis leer el Decálogo en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ¿vale? Ahora vamos a Mateo 5, la revelación plena en Cristo. Vamos a ver algo que es igual. Cristo vuelve a hacer eso. Pero en el Sinaí, Moisés sube para encontrar a Dios. Aquí. No ha visto su esencia, ¿no? Porque nadie conoce la esencia de Dios. Hablaremos de eso más adelante. Pero en lo que podía conocer de Dios, Moisés, Dios permite conocer. Eso en Éxodo. Éxodo 20, ¿vale? O Deuteronomio 5. Vale. Ahora vamos a ver en Mateo 5, desde el Sermón de la Montaña. Buscar ahí donde está el Sermón de la Montaña. Viendo la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos. Y abriendo él su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia,
porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. A ver, mira, aquí en el Éxodo está el Sinaí, ¿no? El monte de las bienaventuranzas tiene un nombre, ahora no me acuerdo cuál. La Sagrada Escritura no lo dice, pero si vamos a la Tierra Santa, se sabe. Pero lo llamamos el monte de las bienaventuranzas. Pero en el Éxodo 20 tenemos el Sinaí, ¿vale? El Sinaí es un monte que está más o menos aquí en la península del Sinaí. Aquí está África, aquí está el Oriente Medio, y esta es la península del Sinaí, y aquí está el Mar Rojo. Por aquí así, en la península del Sinaí, está el monte del Sinaí, ¿no? De hecho hay un monasterio ahí, muy conocido en la iglesia, ¿no? El monasterio del Sinaí. Entonces, aquí en Éxodo 20, Moisés sube para hablar con Dios. Y la manifestación de Dios aquí es tan grande para el hombre, el ser humano, que todo el pueblo tiene miedo de la presencia de Dios. Pasan siglos y ahora es Dios, el monte de la bienaventuranza. Ahora es Dios quien sube. Aquí es Moisés que sube para hablar con Dios. Ahora aquí es Dios, Cristo, el Dios hombre, que sube para hablar con los hombres. Y en un lenguaje que el hombre ya puede entender. Aquí el hombre tiene miedo de la presencia de Dios. Aquí Dios habla en un lenguaje en que el hombre puede escuchar y entender a Dios. Se hace hombre, ¿no? Una cosa muy importante para entender también este proceso es lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Llegando a la plenitud de los tiempos, Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que por él, por Cristo, recibiésemos la adopción. Y se envió Dios a su Hijo, envió también el Espíritu de su Hijo que grita, Abba Padre, de manera que ya no sois siervos, sino hijos. Y si sois hijos, también sois coherederos de Dios en Cristo Jesús. O sea, San Pablo habla de la plenitud de los tiempos. Ahora ya hemos hablado de eso en otros momentos. Esta aquí, solemos usar mucho eso para explicar esta realidad. Esta es la historia de la humanidad. Entonces tenemos aquí nuestros padres Adán y Eva, la caída, y aquí la vida venidera. Entonces, hasta aquí, Dios marcó, otro día estuvimos hablando, ¿no? Ahí con los chicos, como incluso las cuestiones históricas, Dios las estableció, incluso el griego, el mundo greco-romano, el latín, el griego, un solo idioma para esta manifestación. Y Dios fue preparando, separó el pueblo de Israel. Tener siempre en mente Israel, yo hablo de un Israel mucho más grande, ¿vale? No es el Israel de ahora que hace las cosas que hace. Yo estoy hablando de un Israel mucho más en sentido, en peso de significado, mucho más amplio del Israel que ahora mismo yo sé que mucha gente está cabreada. ¿No? Entonces Dios separó entre los pueblos. Y no solo Israel, también se manifestó a gentiles, por ejemplo, Raabe, la mujer de la ciudad de Jericó. En fin, Dios fue manifestando, envió profetas, habló por medio de sueños, habló por medio de su palabra, hasta que llegase la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, mira qué interesante. Aquí Dios da el decálogo y aquí Dios da las bienaventuranzas. Aquí Dios habla de Él, ¿no? Así, vamos a comentar un poco, ¿no? Habla de Él
Yo soy el Dios que castiga a la maldad. Yo soy el Dios que hace misericordia. No tendrás otros dioses delante de mí. Luego también él va a hablar de la vida del hombre para con su prójimo. No va a empezar, no matarás. El primer mandamiento para con el prójimo es no matarás. El segundo es no adulterarás. Porque con el no matarás yo mato el prójimo, la vida del prójimo. Y con el adulterio yo mato el espíritu de mi cónyuge. Y el mío también, ¿no? Entonces, mira aquí. Ahora mira con Cristo. Cristo va a hablar ahora de las bienaventuranzas, la felicidad del hombre que sigue las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ve cómo es la revelación que Dios va diciendo los caminos para el hombre, ¿no? Dios va diciendo, los caminos que el hombre tiene que seguir. El salmista llega a decir, mira qué interesante, otro día yo pensaba en eso. El salmista dice así, lámpara para mis pés es tu palabra y luz para mi camino. Y no había palabra. E não havia todo. Quando Davi disse isso, havia solo la Torá. Né? Não havia os textos proféticos, não se havia recopilado textos. O que está dizendo ele? Tradições orais também. Tradições orais, experiências de pessoas com Deus. E principalmente la Tanakh, o Pentateuco. Né? Ahora mira la mente de Davi. ¿Es fácil leer el Pentateuco? Sería fácil Gênesis y Éxodo. Cuando llegamos a Deuteronomio y Números y Levíticos, Dios. Y mira lo que dice Davi. Lámpara para mis pés es tu palabra. Davi. Hombre segundo el corazón de Dios. Realmente, qué experiencia. Y mira que nosotros, mira eso. Nosotros necesitamos de Cristo, la revelación de Cristo, para vivir lo que Davi vivía. Porque Davi veía a Cristo desde lejos, en la esperanza de su corazón. Hebreos 11. Vale leer en vuestras casas Hebreos 11, 12. Ahora no hace falta. Entonces, ¿ves cómo la revelación, el hombre escucha? Por eso que Cristo dice, mis ovejas conocen mi voz. Muitos de vosotros estáis aqui e como muitos outros homens habéis escuchado muitas coisas. Alguns em las luchas escuchou a voz. Perdão por la emoção, ¿vale? Hemos escuchado a voz del pastor. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios, los justos de Dios. Escucharon, a veces de manera literal, así, y a veces también toda la vida de los justos, ¿no? Escuchando las historias de la vida de los santos y todo eso. Bueno, ¿qué hora es? Son las 7:06. Vale. No, bueno, hoy no tiene descanso, ¿vale? Vale, entonces mira, ahora para ir a donde estábamos. La plenitud de los tiempos es todo lo que prepara Dios para que venga su Hijo. La plenitud de los tiempos es Cristo. Es Cristo, la encarnación. No el momento. Sí, el momento. El momento en el que viene, en el que todo estaba preparado, digamos. Eso, exactamente. Exactamente. Yo siempre uso bueno, tampoco hace falta, que ya habéis entendido, así no me extendo, ¿no? Pero es como nosotros que somos padres, ¿no? El tercer hijo ya no te preparas mucho, ya duerme viste la pobre de João, viste. Hubo tiempos que yo decía a María, a Adriele, mi esposa, hay que comprar ropa nueva para João, pobrecito. Pero el primer hijo, los padres, la madre prepara esto. Pues eso es lo que Dios hizo. Preparó el corazón, preparó la mente, preparó la cultura, preparó los hábitos. ¿Vale? Entonces, os decía, menos mal que João tiene padrino. Es broma, es Miguel, el padrino de João.
Entonces, este contenido de la revelación, que es la fe, se expresa también en los ritos. ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la liturgia es antes del rito, ¿vale? Los ritos son la expresión pública de este pueblo que ama a Dios. Usted contradicción, ¿verdad? Pero me voy a contar, ¿y la fe qué es? Creo que tengo una idea, pero exactamente cómo lo explicaría usted. La fe. ¿Es el producto de la tradición en nosotros o...? Una vez yo hablé de eso en clase. Vale, voy a intentar ser rápido, para no porque la pregunta está mal, sino por el tiempo. La fe es la huella de Dios en nosotros. Empiezo por aquí. ¿Vale? La fe es la nostalgia de Dios en el corazón del hombre. En portugués, a saudade. La nostalgia de Dios en el corazón del hombre. Qué bonito eso. Muy bonito. Entonces, vamos a mirar una cosa. Génesis 4, 26. Nuestros padres caen. E aqui vamos a entrar também na Divina Liturgia um pouco. Nuestros padres caem, la caída. ¿Qué es el paraíso? Génesis 4, 26. ¿Qué es el paraíso? El paraíso. De hecho, decimos que el santuario, y es muy importante entender también estos temas del santuario, el templo, tal, para entender la Divina Liturgia. Decimos que el santuario, ahora mismo estamos debajo del santuario, ¿vale? Este es el tríplice, el ápice de la prótesis. Pero bueno, para no extender mucho. ¿Qué es el paraíso? Decimos que el santuario es el paraíso, representa el paraíso. Tenemos el atrio, por donde entramos, hay los dípticos. Tenemos la nave o nave de los fieles, me gusta mucho decir la nave de los fieles. Y tenemos el santuario. Y solemos decir que nuestro culto es mirando hacia oriente por varias razones. Por la luz del sol, Cristo es el sol de la justicia que alumbra nuestras almas. Y también, muy importante, el Edén, se dice en la Sagrada Escritura, que estaba en la parte oriental del mundo, ¿no? Entonces, cuando miramos hacia el oriente, en el culto también estamos en nuestra esperanza escatológica, fe, esperanza y caridad. En nuestra esperanza, aquí, estamos diciendo que queremos regresar al paraíso. Pero al paraíso terrenal, hubo gente que intentou encontrar onde está. Uns dizem que estava puesto entre o rio Eufrates e o Tigres, outros dizem que em Bagdá. Bueno, vamos a Bagdá e se soluciona, ¿no? No, pero no es. No. Luego, dentro de la doctrina de la iglesia está el paraíso temporal, donde están los santos, todos aquellos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Para allá ellos van, para el paraíso temporal. Temporal porque não é definitivo. Solo la vida venidera é definitiva. ¿No? ¿Estás entendendo? Sí. ¿No? Bueno, poco a poco. La vida venidera, ¿no? La tierra prometida. La vida futura, la vida eterna. Okay. ¿Eh? Pero el paraíso en sí, esta idea, paraíso terrenal, el Edén, paraíso temporal, donde estão os santos, ou a vida eterna, que é a comunhão com Deus. Que tinha Adão e Eva? A comunhão com Deus. E é muito importante entender isso para algo sobre a Divina Liturgia. A comunhão com Deus. Que hace a caída? A caída cria o pecado. Os profetas dizem: vuestros pecados cria separação entre vosotros e eu. Então, o pecado cria. San Juan, el teólogo, terceira carta de sua carta a Gaio, amigo suyo, amigo não, discípulo de hecho, dice: los que hacen las obras del bien, de la caridad, conocen a Dios. Los que hacen las obras de la maldad no han visto a Dios.
Entonces, cuando ocurre el pecado, hay una ruptura entre Dios y el hombre. De hecho, la palabra religión significa religare, significa un intento de religar el hombre con Dios. Entonces, antropológicamente contestando tu pregunta, la fe es un recuerdo de esta comunión, una nostalgia de esta comunión, un deseo de volver a esta comunión. Ahora, ¿dónde entra la revelación? Entra aquí. Que la razón caída no es capaz de por sí sola de conocer a Dios. ¿Vale? Porque no está corrompida del todo, esa es doctrina luterana, pero está marcada por el pecado. Entonces, por ella sola, no puede llegar a Dios. De ahí surgen las distintas religiones, la Torre de Babel. De ahí ya entran los espíritus malignos, que hacen doctrinas de demonios, como dice San Pablo, y el hombre no puede por sí solo llegar a Dios. Y surgen todas las teorías filosóficas, religiosas, antropológicas y todo eso, ¿no? Pero Dios, vuelvo a poner aquí, se revela. ¿Qué es revelar? Sí, ese no se está. Sí. Eso. Coge el velo. De hecho, el velo, ¿cómo se dice mesmo en ruso? Catapes, el velo. O la otra forma es catapetasma, algo así. El velo que recoge, de hecho el significado es eso, este velo que se abre, se cierra en la divina liturgia, es hablando de este acto de Dios de revelarse, correr el velo. Lo que el hombre está intentando conocer, por sí solo no consigue, entonces Dios hace eso. ¿Eh? Y se deja ver, se deja conocer. Pero es muy importante en eso distinguir, no voy a hablar de eso porque senão entendemos, esencia, personas y energías divinas, ¿vale? Nosotros no conocemos la esencia. Lo que conocemos por medio de las energías divinas, ¿vale? La actuación de Dios, que es Dios también, ¿vale? Con algunos de vosotros aquí yo tengo más confianza, ¿no? Más por tiempo de amistad, de catecumenado, pero yo soy el mismo Rafael, ¿no? Pero según mis relaciones, yo no soy falso, hipócrita, ¿no? Este es el problema, dice, ay, cuando decimos, pero Dios mío, este tío no es nada de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de una persona auténtica como yo, si estamos hablando de una persona que vive en la verdad, podemos ir conociendo. De hecho, el profeta Oseas dice, conocer a Dios y seguir conociendo a Él, ¿no? Entonces, hoy yo conozco a Sergio de una forma que es verdadera, pero de aquí 2 años, este conocimiento se va a profundizar. Esas son las energías divinas, ¿no? La forma en que Él actúa, las cosas que Él hace, sus gestos, lo que Él muestra de Él, ¿no? Voy conociendo, ¿no? Sin contradicción. Eso, no puede haber contradicción, ¿no? Pues, ¿te contesté la pregunta? Tengo muchas más, pero por ahí voy. Vale, entonces, ahora bien, la fe de la iglesia no es esta fe. Por eso que muchas veces con vosotros, que habéis llegado, y llegáis y decís así, es que la iglesia católica, por ejemplo, no es por nadie, ¿verdad? Es que la iglesia católica hay unas cosas que no me gustan mucho. La primera pregunta que hago es, ¿cuáles son? ¿No? Es porque la iglesia protestante, no me cae bien la iglesia protestante. Y eso. Ahí yo pregunto, ¿qué cosas no te caen bien? Porque hay una cosa que yo quiero saber. ¿Sabes? Que es lo siguiente. ¿Estás buscando un lugar donde afirme tu fe o estás buscando la fe verdadera? ¿Entiende? Porque hay una cosa. Hasta aquí
vosotros habéis venido com esta nostalgia de Deus, com alguns conhecimentos de Deus, ¿vale? Pero a partir de agora é o conhecimento de la iglesia, é la fé de la iglesia, é o depósito de la fé. Por isso que vai passar em vuestras vidas, como passou em la minha, que houve momentos que eu tive que quitar de la maleta coisas. Porque não é a fé da igreja. ¿Vale? Então, temos, contestando tu pergunta para que me entendas, existe a fé como aspecto antropológico. ¿Vale? A fé como uma realidade antropológica, existencial. O acto de crer. Para que me puedas entender. Existe a fé que é a revelação de Deus, porque por fé, Santiago apóstolo diz que os demônios creem que temblam. Então, né? Por fé, o hindu também tem fé. O budista tem fé, né? Por fé, o acto antropológico de crer, né? Agora está a fé, que é o contenido da revelação. Eu creio em isso que Deus me ha dicho, ¿no? Então, vamos a poner aqui revelação. Tener como conocimiento, ¿no? Isso, conhecimento também, isso, lá, o conhecimento de Deus, o saber, né? Porque às vezes uso muita metáfora, mas não hace falta, já está. Né? O conhecimento de Deus, isso, o conhecimento de Deus, a informação que Deus dá de si mesmo. Luego está a fé que foi dada à igreja, a fé que foi entregue de uma vez a los santos, que é esta aqui, ¿vale? É esta aqui. Pero encontrada e vivida na igreja. Como contenido, vou a poner depósito, ¿vale? Onde estávamos? Depósito, que está depositado na igreja, ¿vale? Os digo uma coisa, eu tive que fazer e eu aconselho muito a las pessoas. Quando chega um momento que aqui entra em confronto tu fé, o que tu pensa e a igreja, confia na igreja, ¿vale? Não confia em ti. É algo que eu hice e ajuda muito. ¿Vale? Então, há coisas que a vezes cuesta e eu digo, não, a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou um palhaço. Né? Mais ou menos seguindo as São Países. ¿Vale? Agora é uma coisa. Que isso aqui seja vivo. E incluso isso. Quem lo hace? Nadie pode dizer que Cristo é o Senhor, senão por el Espírito Santo. O Espírito vivifica todo isso aqui. E une. ¿Vale? Aqui entra o dom, o fruto da fé. ¿Vale? Podéis ler de isso em Gálatas. Agora, hasta aqui, Deus ha dado, e tu estás em relação com Deus, tal, hasta que chega um momento que o Espírito frutifica em ti a fé genuína. Não que isso não seja genuíno, mas agora isso tudo vai arder dentro de ti, vai ter vida dentro de ti. Isso é o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, ou lo que chamamos também la virtude da fé. Fé, esperança e caridade. La mais grande de ellas, la caridade. ¿Eh? Bueno, enfim, te he contestado um pouco. Me gusta dar las cosas o intentarlo. La fe la mencionan en 3 dimensiones, me parece. Sí, antropológica, la revelación y el depósito. La primera para mí es con un sentido teísta que incluye, por ejemplo, gente que respeta otras religiones, pero apunta a algo espiritual, ¿verdad? Eso, trascendental.
¿Ah? Luego la revelación sería esa dimensión de las escrituras, ¿no? O sea, No solo de las escrituras, sino de toda la tradición de la vida de Dios. Es Dios mismo. vale, Tú estás buscando a Dios. sí. Vale, tú estás buscando. Imagínate que tú llegas aquí, en la catedral. Eso pasó. Y alguien te dijo, mira, la catedral, mira, yo quiero ser ortodoxo. Ah, pues mira, tengo la catedral griega, la de Rumanía y la rusa. Y alguien te dijo, alguno de ellos aquí te dice, mira, tienes la catedral ortodoxa rusa y los sacerdotes. Y a lo mejor alguno de vosotros habéis estado mirando antes, buscando en internet, escuchando sacerdotes, no sé qué, lo otro y tal. Hasta que alguien te dijo una vez, te dijo así, mira, está Padre Andrei. Y Padre Andrei te acompaña, pero el que te enseña es Rafael, el que te hace la catequesis. Ahí tú llegas aquí un día y hay un montón de gente, ¿no? Hay un montón de gente, y eso ya pasó. Ahí la gente está ahí hablando, es la feria mañana, está ahí, y de repente llega la persona y, ¿tú eres Rafael? Y Sergio, no soy Rafael. Y vale, están hablando y tal, y Sergio empieza a decir, no, es porque Rafael es el catequista y todo. Ah, vale, y tal. Ahí tú empiezas a tener informaciones mías, y tú dices, y alguien dice, y tú quieres que tu catequista hable eslavo. Entonces la primera pregunta que tú haces es, ¿él es ruso? Y él te va a decir, no es ruso. Es brasileño, tu catequista es brasileño. Y tú dices, ay, Señor. E tal. E depois tu estás pensando aí que ele é um chico de tua idade, sabes? Que vais a ser amigos, que vas a ter, porque estou contando casos verídicos, não comigo, ¿vale? Pero pessoas que me dizem, eu pensava que meu padre espiritual eu não poderia falar com ele todos os dias. Então, se tu pensas que é Rafael, tu vês a Sérgio e pensas, brasileiro, né? Porque está falando. E pensa, será que é um sacerdote? E te disse, passou isso contigo, não? E porque ele perguntou ao padre André, é um diácono, padre? E o padre André, não é diácono. E tu disse, ai, Senhor, brasileiro, não habla eslavo e não é diácono? Aí lá, vês? Isso é aqui. Las religiones. ¿Me estás entendendo? ¿Me estás acompanhando? Pensé que estaba pensando en la revelación. No. ¿Sabe lo que es la revelación? Que Sergio me busca arriba y me dice, Rafa, tenía una persona que quería hablar contigo. Y yo bajo y te digo, hola, yo soy Rafael. Ah, vale, ok, entiendo. Eso es la revelación. Dios que se hace O cuando cuando fe. Eso, muestras, es sí, eso. ok. Ah, Dios dice, soy brasileño, no hables, no. No, exacto, me has entendido, ¿no? Eso que te dije antes, eres tú que estás aquí, buscando a Dios. Hasta que viene Dios y dice, yo soy el que soy. ok. ¿Eh? Y luego eso evoluciona en comunidad, entiendo, esa expresión de depósito. Eso, exactamente, eso es lo que nosotros vamos guardando, Eso. que hemos guardado del conocimiento de Dios, exactamente. Las experiencias, las manifestaciones de Dios. Vamos a mirar después en un futuro el encuentro. Mira, yo sé que a veces indico cosas, pero mira el príncipe de Egipto, ¿vale? Es increíble. Es increíble. Mire la película del príncipe de Egipto, que es esta película, yo la veo ya 20 veces. Por la piel de gallina. Está muy bien hecha. Y mira atentamente el encuentro de Dios con Moisés en el monte Horeb. Y Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Está hablando de los padres de la nación, del pueblo, o los padres de la fe. 450 años antes. Y después Moisés pregunta, ¿y qué diré al faraón? ¿Quién me envía? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy, envíate a vos. ¿No? Entonces, es el acto de la revelación de Dios. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 7 y casi media. Génesis 4:26.
E aqui vamos tentando entrar na liturgia, não? Quando se acabou a comunhão entre Deus e o homem, nunca se acabou. De hecho, a divina liturgia diz que Deus, deixamos isso aqui, vale? La glória, la doxa. E se não chegamos a dizer sobre isso hoje, outro dia lo haremos, vale? Porque eu creio que tem mais que ver com mais adelante. Quando se rompe a relação entre o homem e Deus, Caim e Abel têm uma relação com Deus. Né? Podemos pensar que era uma relação só de coisas que se escutaram de seus padres, mas não. Vemos que Deus habla a Caim. Então, se Deus falou com Caim, também falou com Abel. Abel e Caim oferecem um sacrifício a Deus, ou oferenda. Vale? Onde se sacrifica? Onde se sacrificavam as coisas? Em um altar de pedra. Vale. Então, Caim e Abel oferecem um sacrifício. Deus rechaça a oferenda de Caim. Caim mata a Abel. Empieza um linaje de homens que não amam a Deus e não querem e que querem ser malos, violentos. Não há nostalgia de Deus. Não? Há rechazo de Deus, de hecho. E então, Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete. Então, temos Caim, Abel e Sete. E de hecho, Eva disse: "El Senhor me ha dado Sete porque el hijo que Caim bueno, podemos ver o texto, que agora mesmo não tenho o texto exatamente, mas mais ou menos está dizendo, Eva disse: Deus me ha dado em lugar de Abel que Caim matou. Né? E então, este hijo, Sete, então temos Caim, Abel e Sete. Caim e Abel oferecem um sacrifício a Deus. O sacrifício, a ofrenda de Caim é rechazada e a de Abel é aceptada. Vai ocorrer algo. Já não se habla de que Deus habla com o homem. ¿Vale? Com os hijos de Caim, Deus não habla com ninguém. Não se revela a eles. Pero Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete. Sete tem um filho chamado Enos. Agora veremos o que passa. Gênesis 4, 26. Podeis ler, por favor? El que tenga. Gênesis 4, 26. Sí. También a Set le nació un hijo, al que llamó Enos. Este comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Isso. Exatamente. Enos significa homem débil. A mim me encanta este nome de Enos. Los antigos sempre andavam nomes com um sentido. Não davam nomes porque Savério está de moda né? Ou Sofia. Né? Davam os nomes com um sentido. Então, quando Sete dá este nome a Enos, significa homem de pouca força. É o primeiro homem do novo linaje que recordará a Deus. E que hace ele? Que hace Enos? A partir de Enos, que empieza? Comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Começou a invocar. Mira o que passa. Com Caim, com Adão e Eva, Deus falava, visitava. Leemos porque tem que ver com a Divina Liturgia. A Divina Liturgia, hoje às 6 empieza o dia litúrgico. Hoje já é domingo. Vale? Por quê? Gênesis 1. Alguém pode abrir Gênesis 1, já que estás aí cerca? Vamos mais ou menos entrando nos detalhes da Divina Liturgia. Mira porque já é domingo.
Génesis 1. ¿Puedes leer, por favor? El que encontró. ¿Puedes leer, Germa, tú? Desde el principio. Sí, yo te voy a decir cuando pare, ¿vale? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana, día primero. Mira. Sigue. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras. Y así fue. E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y mañana. Aí, segundo día. perfeito. Mira como el día empieza y acaba. Hubo tarde y mañana. Por eso el día litúrgico empieza por la tarde y termina en la mañana siguiente. Se concluye en la divina liturgia. ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? Era el momento en que Dios bajaba al Edén para hablar con Adán y Eva. Había una comunión. Todas las tardes Dios bajaba, no sabemos cómo, para hablar con Adán y Eva. Y entonces, esta relación por el pecado se diluye. ¿Qué pasa con Enos? Dios invoca el nombre del Señor. ¿Por qué invoca? Porque está diluida la relación. Y Abel sacrificó a Dios, murió en manos de su hermano Caín, ya no hay sacrificios, ya no hay invocación, entonces Enos vuelve a invocar. Esta expresión invocar significa que ele volvió a ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿cuál es el primer sacrificio? Propio. ¿Ah? Propio, ¿no? ¿Cuál? El espíritu. ¿Ah? No. ¿Cuál es el primer sacrificio? Porque el sacrificio tiene que ver. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a leer Génesis 12, 1 al 2. Génesis 12, del 1 al 7, perdón. Otro, Génesis 12, del 8 al 9. Otro, Génesis 13, del 1 al 4. Otro, Génesis 13, del 10 al 12. Y otro, Génesis 22, del 1 al 3. Mira, vamos a poner assim, ¿vale? Comunión. De Adão e Eva, ponemos assim. Sacrifício de Abel. Quando hablamos de Abel, hablemos de relação também, ¿vale? De comunhão. É uma oferenda que Abel dá a Deus, né? Porque, por lo menos segundo os textos, não nos dá detalhes de por que isso, a oferenda. Né? Abel sabia de coisas que nós não sabemos, mas já era parte de toda a história de los sacrifícios, que apontava hacia a redenção. ¿No? Pero vamos a poner assim, sacrifício a Abel, ¿vale? Su ofrenda. E ponemos aqui a Enos. Según va passando isso, a relação com Deus é distinta. É como que perde nível. ¿No? Hay cambio na forma. Aqui podemos dizer, por exemplo, entre comillas, que Deus, Adão e Eva veían a Deus. ¿No? Abel escuchava a Deus. Enos nem escuchava, nem lo veía.
Veía por las cosas creadas. Veía por las cosas que escuchó de su padre Seth. Mira la tradición. Adán y Eva hablaron de Dios a Seth y Seth habló de Dios a Enos. Seth escuchó la historia de su tío Abel y de su otro tío Caín. ¿Y qué hizo Seth? Dijo, yo voy a seguir el Dios de Abel. ¿Me explico? Aquí tenemos la transmisión de la fe. ¿Ve cómo la familia es importante? El núcleo de la familia para la transmisión de la fe. Entonces, Adán y Caín hablan de Dios a Adán y Eva hablan de Dios a Caín y Abel. Abel y Caín hacen su elección. Caín mata a Abel y es como que se acabó todo. Pero Adán y Eva tienen un hijo, Seth, y hablan de Dios a Seth. Seth habla de Dios a Enos. Enos sabe de su tío Caín y de todos los hombres descendientes de él. Pero ¿qué hace Seth? Aún siendo el único, el hombre débil y sin fuerza ante toda la descendencia de Caín, Enos toma una decisión de volver a invocar el nombre del Señor. Ve que él expresa lo que recibió. La fe que recibió de sus padres, y de su padre, de sus abuelos, ahora la expresa en culto. Invoca el nombre del Señor. Pero, vamos a ver habéis abierto las Biblias, ¿no? En los pasajes que he leído. Porque ahora, lo que era perfecto, a ver, ¿cómo fue? Supongamos que fue así, ¿vale? Aquí está Adán y Eva, y Seth y Enos. Adán y Eva están aquí. Y de repente pasa eso. En la relación con Dios. Surge Enos y empieza eso. ¿Vale? Vuelve a la relación de Dios con el hombre. Sube nuevamente, ¿no? Y entonces, antes de llegar aquí, aquí está el hombre Caín, y ningún hombre justo. Empieza con Enos subir. En este camino, ¿quién aparece? Noé, también. Noé. Enos está aquí. Está Caín aquí, e aqui está Enos. Sete e Enos, pongamos assim. E aqui está Noé. Quem está depois de Noé? Descendente de Noé? Um homem muito justo. Tão justo que não conheceu a morte. Enoque. Los hombres justos e suas mulheres também, claro. Né? Suas famílias vão volvendo a la relação com Deus. Hasta que aqui aparece quem? Vou poner aqui porque aqui quero poner a Cristo. Então, aqui vou poner a Cristo. Né? Aqui está Abraão. Então, a relação que foi em decrescente, vuelve a crescer. ¿Vale? E algo passa aqui, sacrifícios. La ofrenda de Deus por meio da invocação do nome do Senhor. Abraão oferece 5 sacrifícios. Foi o texto que eu os ensinei. Vamos a leerlos, ¿vale? Pero antes de leerlos, quero perguntar, qual foi o primeiro sacrifício da história? Yo diría. Dile, no te preocupes. Propia creación. No. No, sacrificio como muerte, ¿no? O sea, involucró cuando Adán y Eva pecaron, ellos pudieron ver que estaban desnudos y fueron vestidos, y para ellos implica necesariamente que animales fueron sacrificados. Eso, exactamente. Era porque
Pero si queremos en un sentido teológico más profundo, pero es ahí donde yo quiero llegar. Pero podemos decir que incluso el propio sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Pero dentro de la historia es eso exactamente. ¿Por qué Dios sacrifica animales? ¿Por qué Dios no viste a Adán y Eva? Me voy a sentar un poquito. ¿Por qué Dios no viste a Adán y Eva de honras? De hecho, el texto dice de pieles. ¿Por qué Dios lo hace? Para que comprendan que han entrado. Porque ellos son la primacía de... Eso también. Dilo alto, Madeline. Para que comprendan que han errado. Eso es una respuesta bastante verdadera para que ellos vean qué hicieron, ¿no? Que provoca muerte. Lo segundo, Que como al ser la cabeza de la creación, la primacía como que les viste de un rango inferior a ellos para demostrar que ellos tienen de nuevo la llave entiendo. para purificar de nuevo la creación. Podría ser también. ¿Alguien más quiere? Podemos después trabajar esta idea. También añadiría de que, bueno, si Adán y Eva cuando fueron creados fueron desnudos, los animales también fueron desnudos. En cierta manera recuerdan que lo que han perdido es, en cierta manera, han adquirido el pudor por el conocimiento recibido. De ahí que necesiten cuerpos de animales desnudos para vestirse. Porque les enseña que el sacrificio es un ejemplo de que el sacrificio es el camino de vuelta. Eso lo dijo, sí. Entonces tenemos, para quien vea lo trágico de la situación, para que vea ellos como corona de la creación, ahora se revisten de algo bajo, que los animales están en un nivel inferior en relación al hombre, para que ellos se revisten de la desnudez de la carne de los animales y para que ellos vean que el sacrificio es el camino de vuelta. Sí, todo eso es cierto. Y esto también, el sacrificio es el camino de vuelta. Es una indicación del sacrificio de Cristo. Pero ahora vamos a quedar en una cosa. ¿De qué se visten nuestros padres? Porque hemos dicho animales, ¿no? Pero ¿de qué se visten? Pieles. Eso, piel. ¿Qué es la piel? Lo que nos reviste, lo que nos cubre. Cuando somos bautizados, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es el himno que se canta en el día del bautismo. Y es un texto bíblico, ahora no me acuerdo dónde está, es de San Pablo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis sido Vestido, ¿no? Eso es, vestidos. La carne de los animales es la prefiguración de la carne del Hijo de Dios. Es la futura, es la carne del Hijo de Dios. Entonces, Dios reviste a Adán y Eva de carne para que ellos cubran con su pecado, que cubran con el pecado, que cubran su naturaleza caída con la carne de los animales inocentes. Y entonces Cristo asume la carne humana para revestir nuestra naturaleza de una carne santificada y glorificada. Entonces es una prefiguración del sacrificio de Cristo. La adquisición de la naturaleza de Cristo. Nosotros, Adán y Eva, se vestieron de la carne de los animales inocentes. Nosotros, cuando somos bautizados,
nos revestimos de la naturaleza de Cristo, el Cordero Inocente. Y todas las veces que comungamos de la carne y de la sangre del Señor, nos estamos revestiendo del cuerpo y la sangre del Señor. Nos estamos haciendo Cristo. Nos estamos deificándonos, estamos sendo deificados. Ou seja, estamos volviendo, e mais que volviendo, estamos yendo a la plenitud de la semejanza, a lo que hemos sido llamados. La relación futura nuestra es superior a Adán y Eva. Exacto. Nuestra relación con Dios futura es superior a la relación, exactamente. Incluso antes de la caída. Incluso antes de la caída. Exactamente. Adán y Eva eran imagen y semejanza de Dios. Los padres a veces dicen de que estaban criados para la semejanza. ¿Vale? Algunos padres a veces dicen que, por ejemplo, si ellos no hubieran caído, si Jesús, Cristo, si el verbo hubiera encarnado. Y la teología dice que sí. Porque el propósito de Dios es justo hacer del hombre Dios. Por participación. Adán y Eva eran imagen, yendo a la semejanza. ¿Qué debería haber hecho Adán y Eva? Elegido la comunión con Dios. El fruto del árbol de la vida. Lo vivían en armonía, pero no eran uno. Eso, exactamente. Nosotros seremos Dios por naturaleza. Perdón, por participación. Por naturaleza no, por participación. Por eso que a veces nos preguntamos, ¿será posible que en el cielo, en la vida venidera, vuelva el pecado a surgir? No, porque Dios será todo en todos. Una pregunta, si lo que has dicho sobre los padres, si no hubiera habido caída, entonces, ¿cuál sería la necesidad? La comunión. ¿Qué decimos en el credo? Adán y Eva no estaban en comunión con Dios. Sí, pero no la comunión deificada, la plena. ¿Qué decimos en el credo? También hay una cosa que se llama ¿cómo era que San Juan Damasceno decía? La previsión de Dios, ¿no? Que muchas cosas que ocurrieron en la historia es dentro de la presciencia de Dios. Dios sabía todo lo que iba a pasar, incluso el matrimonio está dentro de ahí. Dios sabiendo que el hombre iba a caer, una de las razones por la cual instituye el matrimonio es que para que hasta que la humanidad llegue a la plenitud de los tiempos, la humanidad siga. Porque sin el matrimonio, imposible. Entonces, una de las razones, no es la única, pero una de las razones. Pero, ¿qué decimos en el credo? En la parte de Cristo. Vamos a empezar aquí. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, o siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros y para nuestra salvación descendió de los cielos. Es muy importante por nosotros. ¿Ve? El credo nos dice, ¿quién para nuestra salvación? El credo nos dice, ¿quién para nuestra salvación descendió de los cielos? El credo dice, ¿quién por nosotros y para nuestra salvación descendió de los cielos? Está hablando en primer lugar de la comunión, el amor de Dios por nosotros, el deseo de hacer comunión con el hombre. Y después la salvación. Entonces, el primer motivo de la encarnación no es la redención, es la comunión. Es la comunión. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 7:52. Vamos a leer los pasajes de Abraham, rápido. Era Génesis 12, del 1 al 2, Génesis 12, del 5 al 7,
Va, a quien encontró, pueden leer. La Biblia no está en inglés. Génesis 12, del 1 al 2. Sí, puedes leer, Marilyn. Now the Lord said to Abraham, "Get out of your country, from your kindred and from your father's house, to a land I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." ¿Y qué dice? No, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vale, entonces, Génesis 12, del 1 al 2 en castellano. No pasa nada que sea, traduce eso, traduce. Más que nada por el profesor. Dios le dijo a Abraham que se fuera del lugar de la ciudad o país que estaba. De Ur de los Caldeos. ¿Verdad? Eso es. Skin from your father, de la casa de su De padre. la casa de su padre. A una tierra que él le va a mostrar. Eso es. Y te haré una nación buena. Hace un gran pueblo. Y te bendeciré y haré de tu nombre grande. Y te bendeciré. Vale, ahora del 2, del mismo capítulo, del 8 al 9. ¿Consigues traducir? Del 8 al 9. ¿Consigues traducir literalmente así? Simultáneamente. Él se movió de ella a la montaña de Bethel. Eso. Él se movió a Betel. Betel está en la parte oriental de Canaán. Ajá. Y de ahí se puso un tent, no sé cómo dice. Puso su tienda, armó su tienda. En el en el este, ahí. ¿Dónde armó? En el oriente. En el oriente. Bueno. Y ahí construyó un altar para to the Lord, para Dios. Y le llamó Casa de Dios. Name of the Lord, la casa de Dios. Betel, casa de Dios, Betelén. Pues ves, entonces Dios se manifiesta a Abraham, le dice para salir de Ur de los Caldeos, de la casa de sus padres, abandonar los dioses falsos y ir para la tierra que Dios le mostraría. Llega a Betel. De hecho, la Biblia aquí, esta Biblia habla del camino de Abraham en los mapas. ¿Y qué hace Abraham cuando llega a Betel? Levanta un altar para Dios. ¿Ves cómo los altares están presentes? ¿Ves? Entonces vamos ahora a Génesis 13 del 1 al 4. Subió pues de Egipto Abraham con su mujer, toda su hacienda y con Lot hacia el Nehuel. Era Abraham muy rico en ganados y en plata y oro. Y se volvió desde el Nehuel hacia Betel, hacia el lugar donde estuvo antes acampado entre Betel y Jaí, al lugar del altar que allí alzaron al principio, e invocó allí el nombre de Yahvé. Entonces hemos visto que invocar significa sacrificio. O sea, Abraham volvió a Betel y en el mismo altar que había ofrecido sacrificio, vuelve a invocar el nombre del Señor. El texto nos dice que hizo un nuevo sacrificio, pero sabemos que invocar significa hacer un sacrificio, ¿no? Vuelve a hacer un sacrificio al Señor. Ahora, el 13 del 10, yo creo que es del 10 al 12, yo no puse aquí el 1. 13 del 10 al 12. Y con eso vamos terminando, ¿vale? Capítulo 13 del 10 al 12. Sí, ¿se quiere? No. Ah, vale. Vale, lo tú. Toca traducir. 13 del 10 al 12. Alzándolos sus ojos, vio toda la olla del Jordán, enteramente regada antes de que destruyera Yahvé la Sodoma y Gomorra, que era como el paraíso de Yahvé, como Egipto según se va Señor. Eligió pues Lot a olla del Jordán y se dirigió al oriente, separándose de uno de otro.
Ujú. Yo lo que quiero aquí que veáis es el tema aquí del Oriente, la vuelta al paraíso. De hecho, Moisés habla que es el paraíso de Yahvé, el paraíso del Señor. Está hablando del territorio. El Edén estaba hacia el oriente. Entonces son las relaciones entre altar, sacrificio, oriente. Ahora vamos a ver Génesis 22 del 1 al 3. Y uno abra la Biblia en Génesis 4, 26. No, perdón, eso ya hemos visto. Reyes 18, 21 al 45. Génesis 28, 18 del 21 en adelante. Pero ahora es Génesis 22 del 1 al 3. Génesis 22, capítulo 22 del 1 al 3. Después de todo esto, quiso probar Dios a Abraham. Un momento, muy interesante el orden de los altares, ¿ah? Eso no es a propósito, yo no sé cómo que pasa eso. Mira cómo empieza el texto. Después de todo eso, porque la otra vez, la otra clase, hemos adentrado muy profundamente en las historias de cada uno de los altares. Cada uno de los altares tenía un significado. Primero, Abraham sale de Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Seguramente eleva un altar a Dios primero, porque él tiene que dar un culto a Dios, al Dios que se reveló a él, porque él dejó los dioses de su padre. ¿Y por qué lo hace cuando llega a Betel? Porque es para decir, aquí es donde yo voy a adorar al Altísimo, ¿no? Después él se va, viene, va, pasa por situaciones de guerra, de batalla, no sé qué, lo otro, y vuelve a adorar a Dios. Todos esos altares tienen un significado, pero el más importante es este. Y mira cómo empieza el texto, qué interesante. Después de todo eso, o sea, después de todos estos altares, viene este, que es el más importante. Lee, porfa, Alberto. Todo esto quiso probar Dios a Abraham, y llamándole dijo, Abraham. Y este contestó, heme aquí. Y ¿Qué hay ahí ya? Mira la relación que hay. Ya hay relación. La relación que se había perdido ya vuelve a ser restablecida, ¿no? Va. Y llamándole dijo, Abraham. Y este contestó, heme aquí. Y le dijo Dios, anda, toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno, y tomando consigo 2 mozos y a Isaac, su hijo, partió la leña para el holocausto, y se puso en camino para el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar, y dijo a sus 2 mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el niño iremos hasta allí, y después de haber adorado, volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac, su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y siguieron ambos juntos. Dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío, ¿qué quieres, hijo mío? Le contestó. Y él dijo, aquí llevamos el fuego y la leña, pero la red para el holocausto, ¿dónde está? Y Abraham le contestó, Dios se proveerá de res para el holocausto y mí. Y siguieron juntos los dos. Llegados al lugar que le dijo Dios, alzó allí Abraham el altar y dispuso sobre él la leña. Ató a su hijo y le puso sobre el altar, encima de la leña. Tomó el cuchillo y tendió luego su brazo para degollar a su hijo. Pero le gritó desde los cielos el ángel de Yahvé, diciéndole, Abraham, Abraham, y este contestó, heme aquí. No extiendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito. Alzó Abraham los ojos... ¿Ya? Sigue. Vale. Alzó Abraham los ojos y vio tras sí un carnero enredado por los cuernos en la espesura, y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en vez de su hijo. Llamó Abraham al lugar aquel Yahvé-Jireh, Yahvé ve. Por lo que todavía se dice, en el monte de Yahvé se proveerá. Ahí. Dios, ahí es el sacrificio
de Isaac, que não chega a ser sacrificado, que é figura do sacrifício de Cristo, não? E como se chama este lugar? El Senhor proverá. El Senhor proverá el sacrifício. E essa, de hecho, é a esperança de la fé antes de la venida de Cristo. Que Deus provería el ungido, ¿no? El Cristo. Y el tercer día. ¿Qué es lo que es el tercer día? El tercer día, ¿no? El nuevo día de la creación. Y para terminar, terminamos, pero en el Antiguo Testamento está también el altar de Elías y los profetas de Baal, ¿no? Está los 7 altares que construye Balaam para Dios. Entonces los altares van manifestando este encuentro, es donde Dios y el hombre vuelven a encontrarse. Y aquí realmente termino y te quiero contestar una cosa interesante. Además de la nostalgia de Dios, la fe es ponerse en camino. Dios dice al hombre, Abraham, heme aquí. Ve a tal sitio. Y Abraham se puso de camino. Samuel, 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 vamos a hablar de Samuel. Y levanta Samuel, va hasta Elí, ¿por qué me llamas? Y Elí mira a Samuel y dice, yo no te llamo. No estoy llamando, estoy durmiendo. Vuelve a dormir. Samuel vuelve, Samuel era un niño. Elí era el sumo sacerdote. Samuel fue ofrecido al templo por su madre Ana porque no podía tener hijo. Entonces Ana hace un voto. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo daré a ti para el servicio. Entonces Ana lo lleva al templo. Samuel escucha una noche, Señor, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se despierta y ve hasta Elí, ve a Elí. Elí, ¿por qué me llamas, sumo sacerdote? Y Elí le dice, no te llamo, vuelve a dormir. Entonces vuelve a dormir y Dios le dice, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces 3 veces, le llama. Entonces Samuel se levanta y va otra vez a Elí. ¿Por qué me llamas? Elí le dice, no te estoy llamando. Y entonces Elí se da cuenta de que Dios le está hablando a Samuel. Y le dice, porque era un niño, no sabía. Bien. Le dice, podéis entrar, entra, ya estamos terminando. Entonces Elí no fue un buen padre. Sus hijos que deberían seguir su oficio no pudieron, pero aún tenía algo de temor en su corazón. Entonces se da cuenta de que es Dios que está hablando con Samuel. Y le dice, cuando te vuelva a llamar, dile Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue a dormir y otra vez Dios le llama, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel obedece a Elí y le dice, Señor, eis-me aquí, habla que tu siervo escucha. Todos los justos de Dios de la antigua alianza pasaron por algo así. Eso es la fe. Es escuchar a Dios. Es eso lo que hizo Abraham, ponerse en camino. ¿Vale? Ponerse en camino incluso no por vistas, sino por fe. Caminar por fe. Entonces, y terminando ya, los altares, todos ellos del Antiguo Testamento, apuntan hacia la cruz, el altar de Cristo. El día que el altar fue consagrado, el obispo, nuestro metropolita Nestor, con aguas, luego os voy a enseñar, ele hace con aguas de rosas la señal de la Santa Cruz sobre el altar. Eso, os voy a mandar el video. Ya mandé varias veces, pero mando tanta cosa que... Con aguas de rosas, unge el aceite también, unge el altar, pero es interesante la cruz. Con eso está bendeciendo, ¿vale? Le está bendeciendo el altar. Pero también una cosa, nos está haciendo recordar que el altar es la cruz de Cristo. Todos estos altares que hemos visto es símbolo de la cruz de Cristo. La Divina Liturgia tiene esta dimensión del sacrificio. No olvidar nunca este tema. Nos suena raro, ¿no?
Los veganos mesmo. Né? O el tema de que animales morían en nuestros lugares, ¿no? Pero mira isso, el día que se consagró el altar, aquí en la catedral, os voy a enviar el video, y todos los oficios de víspera, que fue hoy, a las 7, a las 6, el sacerdote alza el incensario, y con el incensario, antes de empezar, delante del altar, hace la señal de la Santa Cruz. Y la Divina Liturgia, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza la Divina Liturgia? La otra vez hemos hablado de eso. ¿Cómo empieza la Divina Liturgia? Si está un sacerdote, o si está un diácono, porque si está un sacerdote empieza directo. Si está un diácono empieza, Blagoslavi, Vladico, ¿he dicho bien? Más o menos, ¿no? Después de el final de las horas, lectura de las horas, ¿no? En castellano bendice soberano, o bendice padre. Sí, sería o si está el sacerdote, bendíganos Padre, o si, como es una catedral, el obispo que sería, bendíganos su alta eminencia soberano. Eso. Y entonces el sacerdote coge el evangelio y con el evangelio sobre el altar hace la señal de la Santa Cruz, ¿no? Bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo dice, ¿qué dice el pueblo? Amén. O sea, la cruz ahí, sobre el altar, en vísperas y en la Divina Liturgia. Y entonces, aquí termino, aquí esto bendice soberano, bendice Padre, empieza aquí, en la Divina Liturgia. En la proscomedia también, ¿vale? Se dice eso al sacerdote, el diácono lo dice al sacerdote. Y en víspera también, el diácono dice, levantaos y pide al sacerdote, bendice Padre, o en caso de la catedral, bendice su eminencia soberano o bendice soberano, ¿no? Nada, terminamos por aquí, porque hay más cosas, ¿vale? Os voy a decir qué hay aquí, y con eso terminamos, ¿vale? Sin eso, no hay bautismo y confirmación. No tiene sentido. ¿Vale? Yo veo gente que no quiere participar de la catequesis. El día que llegue el bautismo voy a preguntar, ¿sabes el credo? Y voy a dejar preparar todo, invitar a la gente, hacer comida, contratar buffet, que haga todo. Que se vista, que compre roupas nuevas, lo que sea. Aí quando chega aqui, le pergunto, ¿has alquilado el buffet? Sí, sí, lo alquilé. ¿Has buscado un padrino? Sí. ¿Es bueno tu padrino? Sí, es Miguel. Ah, pues, perfecto. Después de aquí, ¿qué vas a hacer después del buffet? Ah, pues voy a salir con mi familia para celebrar. Ay, pues perfecto, muy bien. ¿Qué sacerdote lo va a hacer? Ah, yo elegí el padre André, que es el que habla mejor el castellano. Ah, pues muy bien. ¿Sabes el credo? Ah, no. Ah, pues lo siento. No hay bautismo, entonces. Porque ¿Qué es el credo? el credo es ¿qué crees tú? Es la respuesta de la fe de un cristiano para esta pregunta. ¿En qué creo? Y vamos a terminar. ¿Cómo en qué crees tú? Exacto, es lo que la fe de la iglesia Okay. separa la liturgia de los catecúmenos de la liturgia de los fieles. ¿Y por qué? Porque el credo está justo antes de la anáfora, que es donde empieza la Eucaristía, el canon eucarístico. Porque solo participa de la liturgia de los fieles y de la Eucaristía quien tiene la verdadera fe de la iglesia. Entonces tenemos que en nuestras casas orar el credo, aprender el credo. Hoy yo quería que los más antiguos estuviesen aquí porque yo les iba a coger de sorpresa. Vamos, el próximo día, el 18, vamos a venir aquí uno a uno. Yo voy a empezar, voy a poner aquí, creo.
Y vais a venir uno a uno y vamos a completar el credo. Como una oración. Es una oración. Es una oración, la fe de la iglesia, nada. Levantámonos y oraremos el credo, ¿vale? Profesaremos el credo. Una cosa muy interesante también, Madeleine, es que a algunos les gusta también decir de cuando el ejército, ¿no? Siempre tiene un grito de guerra. ¿Eh? O cuando tú vas a sacar la nacionalidad en España, tienes que jurar la bandera. ¿No es verdad? Pues el credo es el juramento del cristiano. Si hay una cosa que tenemos que saber, imagínate un mártir. Llega el verdugo y le dice, ¿qué crees tú? Y él tiene 1 minuto. Él va a empezar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió de los cielos, se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. También por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. Desde allí vendrá nuevamente con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, fue Él quien habló por los profetas. Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, confeso un solo bautismo para la remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Pues ese es el credo. A veces en una situación de ateísmo, la gente nos pregunta, ¿en qué crees tú? Ahí nos damos una vuelta y no sé qué, y usamos la antropología para hablar con los ateos o los agnósticos, y ahí nos quedamos, y nos parece guay, y ellos nos miran assim, e nós pensamos, le estoy convencendo. No. Quando el ateo te pergunta, e tu amigo ateo, agnóstico, te pergunta, ¿pero en qué crees tú? Dile el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y te va a mirar.